Proyecto final de acústica musical. Estudiante Verónica Pérez, docente Pedro Segovia, fecha 30 de enero del 2023. Universidad de las Artes de Guayaquil. Este proyecto tiene como título Digi4. En la presente exposición hablaremos de los objetivos, el marco histórico, el marco teórico, el desarrollo, los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones de este proyecto. Objetivos. General. Crear un instrumento digital que emule un cuatro venezolano, para que músicos y productores de cualquier cultura puedan utilizarlo de forma práctica mediante estaciones de audio digitales, sin necesidad de poseer el instrumento ni tener conocimiento de su ejecución. Objetivos específicos. Indagar la historia, el uso, el diseño y función armónica del cuatro en la música tradicional venezolana. Samplear un cuatro venezolano electroacústico con el plugin VST Contact 7. Usar el instrumento virtual creado para la interpretación de una canción de música tradicional venezolana. Compartir el instrumento virtual en redes sociales para que cualquiera pueda descargarlo. Y por último, realizar una memoria descriptiva del trabajo realizado, incluyendo un video expositivo, que es el que están viendo actualmente. Marco histórico. Hablar de música tradicional venezolana es hablar del cuatro como instrumento básico utilizado en diversos ritmos del país, como la música llanera, el polo margariteño, el tambor veleño, entre otros. De España a Venezuela. El cuatro llegó a Venezuela con los conquistadores españoles y fue la auténtica representación de la guitarra del Renacimiento. Es decir, que en los principios del cuatro fue una imitación de esta guitarra, traída por los españoles desde Europa. Esta guitarra se utilizaba en la interpretación de la música golpeada, es decir, esta música en donde el interpretante pasaba toda su mano por el instrumento, de manera de que se tocaban todas las cuerdas al mismo tiempo para la conformación de acordes. Esta manera de tocar la guitarra renacentista era muy difundida en los espacios populares y celebraciones litúrgicas, ya que los españoles utilizaron esta guitarra en sus misiones religiosas para esparcir la religión por Venezuela. La guitarra renacentista. Este instrumento como tal es representativo de la música del Renacimiento, nació en Europa y estaba constituida por 4 pares de cuerdas llamados órdenes. Cabe destacar que muchas veces el último orden tenía solo una cuerda, es decir, que era de modo simple. Y al final sumaban 7 cuerdas, de esta manera que esta guitarra, al menos la que llegó a Venezuela, que es el temple nuevo, se le llamaba la guitarra de 7 cuerdas también. Y la forma, la estructura en la que estaba constituida esta guitarra formaba intervalos de cuarta justa, tercera mayor y cuarta justa, de arriba hacia abajo. Esta estructura se mantuvo hasta las imitaciones de las guitarras que luego fueron creando el cuatro venezolano. El nacimiento del cuatro venezolano. A finales del siglo XVI, los artesanos de Venezuela ya habían aprendido a construir la guitarra traída de España, haciendo sus propias versiones, por supuesto. En cuanto a Europa, en 1596 la guitarra barroca reemplazaría a la guitarra renacentista, de manera que este modelo de guitarra, la renacentista, quedaría descontinuado en Europa. Y a partir de ese año, siempre que se referían a la guitarra, era de la guitarra barroca. Por esto en Venezuela, a partir de este momento, los artesanos tomaron de referencia la guitarra renacentista para hacer sus propias versiones con los materiales disponibles. Es decir, que las construcciones de las guitarras que se hacían en Venezuela eran imitaciones de la guitarra renacentista sin tomar en cuenta la nueva variante barroca, que realmente no llegó a Venezuela sino hasta mucho después. Al convertirse en un instrumento de uso popular, el cuatro se empezó a elaborar de forma natural y sencilla, utilizando en su construcción madera propia,
que cada lugar disponía, con cuerdas de fibra vegetal. Usualmente también se usaba cuero de chivo y eran bastante duras, las que se reducían con conchas de moluscos. Es decir, se hacía de manera muy rústica y empezó a desarrollar una sonoridad particular. Cabe destacar que estas, como dice acá, se elaboraron de manera sencilla, es decir, que los órdenes tenían solo una cuerda por orden. Por eso se empezó a llamar cuatro, porque solo tenía 4 cuerdas. El cuatro venezolano en sus primeros comienzos pasó por muchos cambios y variaciones hasta llegar a los estándares actuales. La afinación más usada antiguamente era sol, do, mi, la, que igual correspondía a la estructura interválica de la guitarra renacentista. Algo particular es que la cuerda la era la más aguda y se reventaba con facilidad debido a los malos materiales con que era construida. Por eso se empezó a hacer un poco más gruesa, debido a que a mayor densidad pues era menos probable que se rompiera, lo cual llevó a mantener la misma afinación, pero en un la en la octava de abajo. Y de esta manera se empezó a estandarizarse y a usarse siempre. Luego la afinación más usada fue el la, re, fa sostenido, si, manteniendo la cuerda si en la octava de abajo. Aunque ya se utilizaban cuerdas de nylon, igual se mantuvo esa tradición, que es que le daba la sonoridad característica al instrumento. La expansión del 4 a través del país fue a través de estos viajes de misiones religiosas que realizaban los españoles, ya con las guitarras construidas por artesanos venezolanos. En manos de los indígenas y esclavos, el uso que se le daba era disfrutar de los instantes de distracción para sobrellevar la carga tan pesada del trabajo que tenían. Y de esta manera se empezó a usar en varias celebraciones, en fiestas, en parrandas, en bailes típicos, pasando a formar parte del paisaje folclórico de cada lugar. Cada rincón de Venezuela tiene sus ritmos tradicionales y muchos de estos utilizan el 4, siendo el protagonista de la historia, ya que entre 1876 y 1877 el 4 se presentaba como un instrumento ejecutante formal en la música llanera, música que Venezuela también comparte con Colombia, donde también se usa el 4 y se le llama el 4 llanero. A finales del siglo XX, el 4 venezolano también se empezó a usar en música neofolclórica de ritmos 4x4. Lo que sucede es que mucha de la música venezolana tiene medidas de compás de 5 octavos, 6 octavos, 3 cuartos, pero en la actualidad ya se usa el 4 en música actual, que normalmente está en 4x4, en géneros como el pop y el rock venezolano. Y el 9 de abril del 2013 el 4 fue declarado Patrimonio Cultural Venezolano. Marco teórico. La afinación estándar del instrumento actualmente concuerda con la proporción interválica de la guitarra renacentista, siendo la 3, re 4, fa sostenido 4 y si 3 la combinación de cuerdas usada más popular. Hay otras combinaciones de cuerdas, pero no son tan usadas, la verdad. Las partes del 4, bueno, es muy parecido a una guitarra. Tiene su clavijero donde están las clavijas que se utilizan para manejar la tensión de la cuerda y así cambiar la afinación. Están los trastes, que igual que en una guitarra va por semitonos en el sistema temperado. Tenemos el diapasón, que es lo que constituye la parte larga del instrumento. Luego la caja de resonancia, que es la que hace que se amplifiquen el sonido de las cuerdas tensadas. Y bueno, tenemos el puente, que sujeta las cuerdas del otro extremo. El 4 tradicional generalmente mide 55 centímetros y pesa 3,96 kilos. Esto es algo muy estándar. Y el 4 de concierto puede medir más, entre 61 y 62 centímetros. Esto es debido a que tiene 1, 2 o hasta 4 trastes más, para tener mayor flexibilidad y rango musical.
Ahora bien, el 4 en la música tradicional puede cumplir dos funciones, esto es armónicamente hablando en la música. Puede ser solista, de modo de que la ejecución sea la principal en la música. Es decir, que del modo interpretativo de la ejecución es el sujeto principal de transmisión. Aquí tenemos un ejemplo de el 4 como solista. Vamos a escuchar un fragmento. Bueno, es verdaderamente increíble lo que un buen cuatrista puede hacer con este instrumento. Y el 4 como tal se sostiene por sí solo en una pieza de solista o solito en el escenario, pero usualmente este 4, como ya se ha dicho, se usaba como base armónica, como acompañante. Lo más común es que en los ritmos tradicionales ese instrumento sea acompañante, es decir, que su función sea de dotar la sonoridad característica de la música tradicional, pero de una manera más indirecta. Aquí tenemos un ejemplo del 4 como acompañante, esto en una música de arpa, 4 y maracas, es decir, música llanera, joropo. Vamos a escuchar un fragmento. A continuación, un sabroso mamonal. Bueno, este es un ejemplo de música de arpa, 4 y maraca. Este es el arpa llanera, muy usada en la música tradicional venezolana. Y como dije, este es el uso más común del 4, como un acompañante. También hablaremos en el marco teórico de qué es un instrumento virtual VST, un plugin. Sus siglas significan Virtual Studio Technology y son un software que permite obtener de manera virtual un efecto, ya sea reverb, delay, o un instrumento o sintetizadores. Esta es una extensión de programa creada por Steinberg para Cubase, para el programa Cubase, en 1996, pero actualmente se puede utilizar en prácticamente cualquier estación de audio digital. Los VST plugins de instrumento específicamente son aquellos que permiten tener cualquier instrumento de manera virtual, como por ejemplo estos que están acá son algunos VST de piano. El plugin de Kontakt, más específicamente, fue desarrollado por Native Instruments y es una plataforma que permite la creación de instrumentos basados en samples. Para este proyecto se eligió el plugin de Kontakt debido a su versatilidad y a su fácil uso. Desarrollo del proyecto. Lo que vemos en la imagen, este es el instrumento a samplear. Es un 4 electroacústico. Como pueden ver, aquí está la entrada del cable para conectarlo a una interfaz de sonido. Y bueno, se realizó el sampleo de ciertos acordes de un 4 venezolano. Este 4 es un modelo estándar de 14 trastes y cuerdas de nylon. Está afinado en la configuración más popular, más estándar, que es la re, fa sostenido, si, en la octava de abajo el si, y estas son sus medidas. Luego, materiales utilizados. En hardware se utilizó una PC de escritorio con estas características que están en pantalla, una interfaz de sonido Scarlett de tercera generación, un cable TRS de 6,3 milímetros para conectar el 4 a la interfaz
y un controlador MIDI M-Audio que no era necesario para tocar el instrumento, no se necesita un controlador MIDI para ejecutar este instrumento, pero sí facilitó muchísimo el trabajo. Por otro lado, en software se utilizó el programa de edición Reaper, el plugin VST Contact y un editor de imagen online Canva para hacer el diseño del instrumento virtual. En el procedimiento, bueno, lo primero fue definir que este instrumento iba a tener como objetivo ser utilizado como un 4 acompañante en la música, por lo que se decidió, basado en la investigación ya realizada, ser sampleado por acordes. Ya que para tener un 4 como solista, realmente sí se necesitaría un cuatrista, un instrumentista experto, y un instrumento virtual aún sigue teniendo ciertas limitaciones. Así que se decidió hacer como acompañante, por acordes. Y bueno, la primera limitante es que existen muchísimos acordes que un 4 puede tocar, pero se eligieron los más básicos usados en la composición de música tonal actual, y son los siguientes: acordes mayores, acordes menores, acordes dominantes, es decir, mayores con séptima menor, acordes disminuidos y acordes mayores con séptima mayor. El segundo paso fue grabar ya los acordes definidos. Se utilizó el programa Reaper y cabe acotar que para cada acorde se grabó 2 veces, uno con menor amplitud y otro con mayor amplitud. Esto para que al momento de ingresarlos al instrumento virtual, tuviera 2 variaciones al menos de velocidad MIDI, y que cuando se tocara con más fuerza sonará con mayor amplitud, menor fuerza, menor amplitud. También se grabó un sonido de trancado o un golpe de cuerdas para usarlo rítmicamente, y al final se exportó cada sonido de acorde con su respectivo nombre. Construcción del instrumento virtual en Kontakt. Ya con los sonidos grabados y exportados individualmente, se procedió a la realización del instrumento, para el cual se eligió la siguiente distribución de los acordes dentro del teclado virtual. Es decir, que de C2 a Si2, es decir, en esta octava, dije Si2. Otra vez. Construcción del instrumento virtual en Kontakt. Ya con los sonidos grabados y exportados individualmente, se procedió a la realización del instrumento. Para ello se eligió la siguiente distribución de acordes dentro del piano virtual. Si tocamos de C2 a B2, es decir, esta octava, tendremos los acordes mayores. Si tocamos de C3 a B3, tendremos los acordes menores. De C4 a B4, acordes dominantes, es decir, mayores con séptima menor. Luego de C5 a B5, acordes mayores con séptima mayor, y de C6 a B6, acordes disminuidos. En la tecla de C7, es decir, Do7, se colocó un sonido de trancado de cuerdas para usarlo rítmicamente. Es decir, que si yo toco, por ejemplo, esta tecla, C3, va a sonar el acorde de Do menor. Si yo toco la siguiente, esta cuerda, si yo toco la siguiente, esta tecla, va a sonar el acorde de Do sostenido menor. Otro ejemplo, si yo toco esta cuerda, otro ejemplo, si yo toco esta tecla, va a sonar el acorde de Do mayor más 7. Otra vez, iba también. Construcción del instrumento virtual en Kontakt. Ya con los sonidos grabados y exportados individualmente, se procedió a la realización del instrumento en Kontakt 7. Para ello, se eligió la siguiente distribución dentro del teclado virtual. Tenemos que de C2 a B2, es decir, esta octava, estarán los acordes mayores. Luego de C3 a B3, acordes menores. De C4 a B4 serán los acordes dominantes, es decir,
mayores con séptima menor. Luego de C5 a B5 tendremos los acordes mayores más 7 y de C6 a B6 tendremos los acordes disminuidos. En la tecla C7 se introdujo un sonido de trancado de cuerdas para usarlo rítmicamente. Es decir que, por ejemplo, si yo toco esta tecla, que es Re dentro del teclado, va a sonar el acorde de Re mayor. Si yo toco la siguiente, que vendría siendo Re sostenido o Mi bemol, va a sonar el acorde mayor de Re sostenido. O Mi bemol, que vendría siendo lo mismo, auditivamente. Y así sucesivamente. Otro ejemplo, si yo toco esta tecla, que es Fa, va a sonar el acorde dominante de Fa, es decir, Fa mayor con séptima menor. Y así para todos y cada una de las teclas. Ahora vamos a ver un video donde se detalla específicamente cómo se construyó el instrumento virtual en Kontakt. Para la creación del Digi4 se realizaron los siguientes pasos. Primero, dentro del programa Reaper se cargó en un track el VST de Kontakt. Acá lo tenemos. Luego, en Files, se cargan todos los archivos de esta PC. Yo ya tengo acá la carpeta de los samples previamente grabados. Acá la tenemos. Como pueden ver, en esta carpeta están todos los samples ya exportados por acordes con su nombre correspondiente. Yo me guié de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos este acorde que es Do7. Significa que es un acorde dominante mayor con séptima menor. Esta P significa que fue tocado piano, es decir, con menor amplitud. Y este es el mismo acorde, pero con mayor amplitud. Es Do7 forte. Así con todos y cada uno de los acordes grabados. Entonces ya con todos nuestros samples procedemos a hacer el instrumento. Acá tenemos nuevo instrumento, dándole doble clic. Configuración, vamos a Mapping Editor. Como pueden observar, acá está todas y cada una de las teclas del piano virtual con sus octavas correspondientes, C2, C3 y así sucesivamente. Ahora el siguiente paso es cargar cada sample dentro de nuestro piano virtual. De la siguiente manera, empezaremos con Do mayor piano, es decir, con baja amplitud. Ya tenemos cargado el sonido. Si yo le doy clic, suena. Ahora yo quiero que este sonido, este sample, sea solamente cuando se toque suavemente el controlador MIDI o cuando tenga una velocidad menor en el instrumento MIDI. Entonces lo voy a colocar aproximadamente acá. Este sonido va a sonar solo hasta que la velocidad MIDI esté en 87. Y ahora vamos a cargar el sample, el mismo acorde de Do mayor, pero forte, es decir, con mayor amplitud. Si yo le doy clic, suenan los dos. Pero yo lo que quiero es que cuando haya menor velocidad MIDI suene uno y mayor velocidad suene el otro. Entonces hago lo siguiente. Aquí que estén un poco unidos para que no haya un gran cambio muy brusco. Y entonces si yo toco con mi controlador MIDI que tengo ya aquí cargado en Kontakt, si yo toco piano, suena piano, y si toco forte, suena el otro sample con mayor amplitud, el sample forte. Esto le da una sonoridad más real al instrumento y además que cada vez que suene va a ser un poco más dinámico, más interpretativo. Este mismo procedimiento se hace con todos los samples que ya hemos grabado previamente. Ahora bien, una vez ya cargado todos nuestros samples, queda de esta manera. El siguiente paso es ir a Script Editor, donde se van a especificar algunos comandos para cambiar la visualización del instrumento. Cabe destacar que ya estos comandos los he copiado de la página oficial de Kontakt, donde explican cómo hacer tu propio instrumento y especifican este procedimiento.
El significado es el siguiente. Primero, tenemos acá la especificación del tamaño del instrumento. Yo he decidido este tamaño en píxeles, que es este cuadrado de acá. Luego, especificamos que queremos dos botones sliders, uno de attack y el otro de release. Esto para que sea controlable el envolvente y el interpretante tenga mayor control sobre el instrumento. Acá en estos valores especificamos dónde se van a ubicar dentro de la visualización del instrumento. Por ejemplo, el de ataque, si yo cambio este valor y coloco otro, digamos 500, y le doy en aplicar, se va a mover. Pero vamos a dejarlo donde estaba. Aplicar. Muy bien, el siguiente comando simplemente especifica dónde va a estar el valor del attack y el release al abrir el instrumento, que en este caso está en 0 y queda de la siguiente forma. Ahora bien, el último paso es cargar la imagen para que tenga una visualización más agradable. Aquí está mi imagen. Y ya, al cerrar la configuración, nos encontramos con este, que es el resultado final. Como podemos ver esta imagen, yo he añadido la guía de los acordes para que sea más fácil para cualquiera que desee usar el instrumento. Tenemos el botón de attack y el de release que podemos controlar como guste. Y este es el procedimiento. El proyecto tuvo como resultado un instrumento virtual llamado Digi4 y con la intención de lograr el objetivo de que sea accesible para todos, este se subió a la plataforma digital de YouTube. Acá podemos ver, si seguimos el link, aquí está el video donde se subió el link a YouTube. Acá esto es una pequeña explicación y aquí se dice que las instrucciones y el link de descarga están en la descripción. Como podemos ver, acá está el link de descarga y las instrucciones para cargar el instrumento dentro del plugin Kontakt. Si seguimos el link, nos llevará a Mega, en donde está el Digi4. Acá tenemos el archivo .nki, que es el formato que utiliza Kontakt. Tenemos la imagen del instrumento y acá está la carpeta con todos y cada uno de los samples realizados. Es decir, que cualquier persona que busque en YouTube este video lo va a conseguir y lo va a poder descargar y lo va a poder usar. Ahora bien, los resultados. Lo primero que se hizo fue probar el instrumento. Acá tengo un pequeño video demostrando cómo funcionaría con el controlador MIDI. Vamos a verlo. Bueno, ya al final de ese video empecé a interpretar la canción de prueba para ver si se podía utilizar este instrumento en una canción. Acá la tenemos, más que todo para comprobar su funcionamiento y cómo era su integración dentro de una canción real. Vamos a ver este otro video. Para comprobar el funcionamiento del Digi4 se realizó la interpretación de una melodía muy conocida, se llama Polo Margariteño. Esto es una canción tradicional de la isla de Margarita de Venezuela. Bueno, como pueden ver, en el segundo track está el instrumento del 4, que en este caso es el instrumento virtual del Digi4. Al cargarlo podemos visualizar el instrumento con el attack y el release configurado de esta manera. Cerramos y si vemos la sesión,
Vemos que tenemos una línea de bajo, tenemos también una flauta y unas maracas. Todo esto para acompañar la canción. Y por supuesto la línea de voz, que esta sí fue grabada. Todo lo demás son instrumentos virtuales. Y bueno, vamos a escuchar cómo fue el resultado. Espero lo disfruten. Esa fue la interpretación de El Pueblo Margariteño, de la versión de Liuba María Eiva, y pudimos ver cómo se integra el instrumento virtual en el caso de una canción real. Luego tenemos conclusiones y recomendaciones. Bueno, podemos concluir que el 4 nace de la necesidad del pueblo por expresarse y divertirse. Y el instrumento siempre giró alrededor de la parranda y de ritos tradicionales, por eso es tan importante para la cultura del país. Por otro lado, podemos decir que las nuevas culturas musicales han permitido que sea posible utilizar un instrumento sin necesidad de tenerlo físicamente. Esto abre mucho las posibilidades para los productores y músicos hoy en día. El Digi4 va más allá de simplemente haber sampleado el instrumento y creado el plugin virtual, sino que realmente con las herramientas tecnológicas necesarias, cualquiera, venezolano o no, podrá usar el instrumento que es patrimonio de Venezuela desde cualquier parte del mundo sin necesidad de tenerlo físicamente ni de saber interpretarlo. Me parece que el futuro de la producción musical y la música en general está en el uso de las nuevas tecnologías para la creación, experimentación y composición musical. Como dice acá, el 4 es realmente la expresión de la tradición ancestral venezolana. Se utiliza en casi todos los ritmos musicales de este país y es patrimonio cultural para todos los venezolanos. Recomendaciones. Bueno, ese instrumento realmente tiene sus limitaciones y se recomienda, se invita a desarrollar más a fondo este proyecto, ampliar mayor cantidad de acordes, grabar los samples con mejores equipos para mayor calidad sonora,
y utilizar un 4 profesional y grabar más de 2 veces cada acorde, de manera que existan más de 2 velocidades MIDI, sino hacerlo mucho más real. Todas estas son acciones que podrían mejorar el Digi4. Y otra recomendación es que se invita a los productores y futuros productores. Y es que es de vital importancia aprender a utilizar estas herramientas no solo para su implementación en producciones musicales, en la música, sino también para actuar como desarrolladores de más herramientas tecnológicas como instrumentos virtuales, sintetizadores, parte de diseño de sonido y hasta software para la edición de audio. El Digi4 es solo un ejemplo de lo que se puede lograr mediante estas nuevas tecnologías musicales. Y la verdad ha sido un gusto hacer este proyecto e intentar difundir un poco de la cultura venezolana a través de él. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.